Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de noviembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 1 al 16, Lucas 22, 3 al 13, Juan 12, 37 al 50. Mateo 26 del 1 al 16, Lucas 22 del 3 al 13 y Juan 12, 37 al 50. Bueno, vamos a ver en los evangelios, en la lectura que nos está orientando hoy, la preparación a la Pascua. Ya sabemos que estamos en el desenlace de toda la obra, de toda la vida de nuestro Señor Jesús. Él se ha dirigido hacia Jerusalén y en este camino hacia Jerusalén tenía claro desde qué parte de la Galilea que debía ir, así convenía, a cumplir todo el propósito que el Señor tenía para él. A través de todo este camino que el Señor ha recorrido, hemos visto cómo el Espíritu del Padre, que ha sido derramado sobre él, le ha guiado, le ha fortalecido, le ha instruido, le ha llevado. Y eso lo vemos desde el mismo Evangelio de San Lucas, que después del Señor ser bautizado, nos va a mencionar que el Espíritu le llevó al desierto, luego el mismo Espíritu le llevó a la Galilea, y así vemos cómo en todo este camino el Señor Jesús, en este camino que emprende de la mano del Padre a través de su Espíritu, pues está cumpliendo cabalmente el propósito, está cumpliendo cabalmente la orden, la misión que el Señor le había entregado para salvarnos a nosotros. Y llegamos aquí, ya está en Jerusalén, había ingresado al templo. Este fue como la copa que rebasó la copa para la muerte del Señor Jesús, porque de alguna manera el Señor hizo una denuncia pública, ¿sí? Lo que él está haciendo es una denuncia pública cuando ingresa al templo. Bueno, todavía esa está como en la parte externa del templo, donde estaban las tiendas, donde se comerciaba de alguna manera con la fe, porque como se había establecido un sistema cultico a través de los sacrificios, y se preparaba, estaban en la semana de la Pascua, donde también, bueno, en esa semana de la Pascua está la celebración de los panes sin levaduras, una de las principales fiestas solemnes establecidas por el Señor en su palabra, y pues los judíos venían de todas las naciones, como el día de hoy, a celebrar estas fiestas. Y pues había una situación no solo de los sacrificios, sino que también seguramente traían monedas extranjeras y necesitaban cambiarla a la moneda local para poder comprar los sacrificios, para poder eh, pues pagar sus posadas, la alimentación. Bueno, Jerusalén en esta época de fiestas se activaba, ¿sí? Era una actividad económica completa. Es como si se hiciera un gran evento mundial en alguna ciudad. Entonces se preparaban las posadas, los lugares de comida. Así que lastimosamente todo esto generó que alrededor del culto pues estableciera un gran negocio, ¿sí? Y el problema no era que se hiciera, pues yo creo que todas las cosas necesitan una logística y todas las cosas necesitan unos recursos. Yo creo que en eso no hay ningún problema, pues aún en lo que tiene que ver con el culto, ¿sí? Por eso, no sé, las iglesias también necesitan unos recursos para funcionar logísticamente. Pero ¿dónde estaba el problema? Pues que se fueron más allá de las cosas necesarias para poder desarrollar las tareas, y se volteó el propósito
o el interés genuino de estas labores. O sea, sí se necesitaba personas que facilitaran las tórtolas, los corderos para el sacrificio. Claro, se necesitaba esa función, se necesitaba la función de que alguien cambiara la moneda, porque la gente que venía de afuera necesitaba también conseguir sus cosas. Claro que se necesitaban posadas, que se necesitaban lugares de alimentación, todo eso. Pero ¿cuál fue el lío? Que ese interés económico desplazó el interés de fondo que era el culto al Señor. Cuando el Señor Jesús entra al templo, no es interés genuino de la adoración, de que la gente estuviera bien para adorar al Señor, sino que había de alguna manera un egoísmo extremo y un negocio, más bien un negocio ilícito, porque la palabra de negocio no está mal, negocio es negar el ocio, pero más que eso era como un negocio ilícito, usando como excusa el culto al Señor. Entonces, claro, cuando el Señor enfrenta esto, allí había corrupción, había eh, mentira, engaño. Seguramente cuando el Señor identifica esto, dice que vuelca las mesas de los que estaban allí, de los que cambiaban dinero, de los que vendían los animales para el sacrificio. Se enoja, dice, me han vuelto la casa de oración, la casa de mi padre, en una cueva de ladrones. Entonces, claro, esta confrontación se metió directamente con toda la estructura económica que tenían armada los sacerdotes, bueno, todo el sistema. Ahí había comerciantes, artesanos, es que se metió en la boca del lobo. Y desde allí entonces empiezan a hacer el complot para matarlo. Eso está, de hecho, en Mateo capítulo 26, del 3 al 5, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño al Señor Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y Lucas 22 dice, nos va a narrar parecido. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, versículo 1, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Entonces, ¿qué precedió a la celebración del aposento alto? Yo mañana les voy a hablar del aposento alto, bueno, hoy les voy a hablar un poco y mañana continuamos, pero ¿qué antecedió a esta celebración? La celebración más importante para nosotros, la celebración más importante para el pueblo judío es salir de la esclavitud de Egipto, es celebrar y conmemorar que gracias a la sangre de ese cordero sin mancha, el ángel de la muerte pasó de largo y el pueblo de Israel pudo salir de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué es más importante para nosotros? Porque asimismo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel Cordero santo y sin mancha, es entregado y por su sangre nosotros también hemos recibido la salvación, la redención, que es la liberación de nuestras almas del efecto del pecado. ¿Sí? Hemos sido liberados de la muerte y de la destrucción gracias al sacrificio pascual que ha hecho nuestro Señor Jesús. Así que así como para el pueblo judío, para nosotros es de suma importancia tener presente qué ocurrió allí y qué antecedió. Entonces, ¿qué antecedió esta gran celebración del Señor Jesús? Bueno, lo antecedió un complot que surge en la corrupción, en la violencia, en la envidia, en intereses egoístas. Pero también el mismo capítulo 22 de Lucas nos dice, el versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces vemos cómo antes de esta maravillosa celebración aparecen dos situaciones muy tristes, lamentables.
un complot, digámoslo así, un concierto para delinquir, ¿sí? Un acuerdo para hacer el mal. ¿Cómo vamos a hacer para tomarlo, para matarlo, para eliminarlo? Y aparece la traición, ¿sí? Son dos cosas eh, diferentes pero complementarias. Generalmente el que busca hacerle daño a alguien necesita a uno cercano que lo traicione, ¿sí? Bueno, eso es lo que vemos en las películas y lo vemos en la Biblia. Entonces, unos de afuera hacen el plan para hacerle mal al Señor y uno de afuera, seguramente inconforme, seguramente alguno que no entregó el corazón al Señor, pues decide traicionarlo. Y esto entonces va a preceder lo que va a ser la celebración de la Pascua que el Señor haría con los discípulos. Ahora viene algo muy importante y es la preparación. El capítulo 26 de San Mateo, en el versículo 19 dice, bueno, voy a leer desde el 17. El primer día de la fiesta, los panes sin levadura. La Pascua es una celebración que está inmersa entre otras celebraciones, que es los panes sin levadura. Dice, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, bueno, aquí hay como una pregunta muy importante. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hace pocos días estudiábamos aquí en la iglesia la importancia de un lugar, ¿sí? La importancia de un lugar. Y cada lugar tiene pues una función, cada lugar tiene un propósito. Y hablando de eso, estudiábamos cómo el Señor mismo, cuando se despide de los discípulos, dice, yo me voy a prepararles lugar. ¿Sí? Él se adelantaba a la casa del Padre a prepararles un lugar. Aquí ellos van a tener un momento muy especial, un momento sublime, y le dicen, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Qué lugar quieres que preparemos? Así que cada lugar, de acuerdo al propósito que tiene, debe ser preparado y alistado para ese propósito. Y aquí hay algo muy importante porque dice el versículo 19, y los discípulos hicieron como les mandó y prepararon la Pascua. ¿Sí? Así que necesitaban un lugar para este encuentro con el Señor Jesús y Él les dio unas instrucciones de cómo debían encontrar primero el lugar y preparar el lugar. Y quisiera leerlo en Lucas 22 del 9 al 13, que nos hace una descripción bien interesante de la preparación de la Pascua. Entonces, primero hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? El Señor confronta, él lo que está haciendo es una denuncia pública de la situación que se está dando alrededor del culto en el templo. ¿Sí? Él hace una denuncia pública. En ese momento, el medio de comunicación sería la viva voz, y a viva voz el Señor, delante de todos los que estaban ahí, digamos, de alguna manera gime, manifiesta, pues, cumpliendo la función profética. Esa es de hecho una de las definiciones que da el Antiguo Testamento del Neví, que es el profeta, que como que fluye desde su interior un furor de celo por las cosas santas, y él denuncia públicamente la corrupción que se está dando en el templo. Y luego de esto, un complot, y posteriormente, o más bien de la mano del complot, una traición. ¿Sí? La traición de uno de sus amados discípulos, apóstoles, que él había elegido. Ya con esto en mente, ya con esto gestándose, pues deciden encontrar y preparar un lugar. Dice Lucas 22 del 9 al 13. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Versículo 10, se les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrar. Bueno, aquí hay como dos teorías frente a esto. Algunos comentaristas un poco menos crédulos respecto a la vida del Señor Jesús, cabe aclarar, hay unas posturas teológicas y que a la hora de abordar el texto bíblico. Algunos abordan el texto bíblico respecto al Señor Jesús
desde el Señor Jesús histórico, ¿sí? O sea, se centran mucho en la historicidad del Señor. ¿Qué quiere decir? Su entorno, su tiempo, sus características, su origen, lo que se sabe de él, de otros escritos extrabíblicos, de pronto citas de algún historiador o de algunos libros apócrifos, y se centran en, primero, y es muy importante, también en la veracidad de la historicidad del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque muchos han creído que el Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, es simplemente un mito, ¿sí? Y cuando hablamos un mito es algo, es como una narración un poco ficticia o fantástica, o una narración que no necesariamente tiene un fundamento histórico. Entonces es muy importante esta postura histórica porque realmente tiene que ser alguien muy ignorante, de verdad, pero ignorante con mayúscula, para que niegue la existencia en este mundo de un hombre, hijo de un carpintero y de una doncella llamado Jesús de Nazaret y que vivió hace aproximadamente 2000 años. O sea, tendría que estar pero re loco y lleno de ignorancia quien niegue un acontecimiento histórico que es innegable, ¿sí? Por eso esta postura de abordar la vida del Señor Jesús desde la historicidad tiene, personalmente, para mí, tiene mucha validez porque definitivamente respalda la realidad de que el Señor Jesús vivió entre nosotros, que fue, y voy a decirlo humanamente, un hombre cabal, perfecto, un hombre maravilloso, un hombre que impactó su sociedad en aquel entonces, ¿sí? Desde un punto histórico existió. Ahora, la divinidad del Señor Jesús y la divinidad del Señor Jesús no la entendieron ni siquiera sus propios discípulos en vida del Señor Jesús, ¿cierto? Muchos, claro, vivían admirados de su doctrina, veían sus milagros, veían su estilo de vida, sus actitudes, sus conductas, vivían maravillados por lo que emanaba de sí, su ternura, su dulzura, su misericordia, su bondad con todos, con los más marginados, con los más necesitados, también con los que estaban, que era impresionante de parte del Señor Jesús, que no solo atendía al pobre, al menesteroso, la viuda, la rechazada, el pecador, sino que también perfectamente con los más favorecidos de la sociedad, los ricos, los poderosos. El Señor Jesús no tuvo acepción de personas ni con los que eran ignorantes, ni con los más doctos, ni con los que eran más pobres, ni con los que eran más ricos. Él se relacionaba incluso con fariseos, con personas de la, digámoslo así, de la curia de aquel momento, del sistema religioso de un alto nivel, como lo sabemos se me escapa, el de Juan 3, el que vino a él a visitarlo en la noche, se me escapa el nombre en este momento, y no tuvo problema con ninguno. Nicodemo se llama, Nicodemo, y él no tuvo problema con ninguno de ellos, ¿sí? Él no tenía distinción. Pero por otro lado, lo que los discípulos entendieron cuando el Señor resucita, y es que en verdad no solo era el hijo de José y María, el hijo del hombre, como se menciona en la escritura, sino que además era el unigénito del Padre, el Emanuel, el Dios con nosotros. Así que, ¿por qué les explicaba todo esto? Porque una corriente, la corriente que se queda con la historicidad, dicen que el Señor Jesús mismo preparó todo esto que les estoy diciendo respecto a la cena. ¿Por qué? Volvamos a Lucas 22, que además es una postura muy, muy, muy interesante, porque dice, cuando le preguntan a él, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les da unas instrucciones tan exactas que pareciera que él antes de había preparado todo lo de la cena. Y esto a mí me parece conmovedor, de verdad. Esta misma postura además me parece muy bella porque el Señor Jesús pareciera que se tomó el trabajo de contratar previamente el lugar que iban a celebrar la Santa Cena. Eso es muy bonito porque les dice él, dice, entren a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Entonces, como si el Señor Jesús días atrás
hubiera ido a contratar a alguien y que le dijera, mire, a tal hora usted va a tener un cántaro. Acuérdese que el Señor Jesús está gozando de mucha popularidad y de alguna manera había que hacer esto un poco secreto, ¿sí? No podía ser público el lugar donde él iba a hacer la Pascua. Días atrás había resucitado a Lázaro. Días atrás había entrado de manera triunfante a Jerusalén y lo habían casi proclamado como rey de Israel, como descendiente de David. Así que de alguna manera él necesitaba un momento de intimidad con los discípulos. Eso es símbolo, el aposento alto. Mañana veremos algunos detalles del aposento alto, pero era un lugar de privacidad. Y según esta postura histórica, no, el Señor Jesús fue, preparó, contrató, indicó cómo debían llegar al lugar, al aposento. Entonces dice, encontrarán un hombre con un cántaro de agua, síganlo hasta la casa donde entrare. Si ven que tiene como un poquito así como de misterio la situación. Ustedes entran, va a pasar un hombre, síganlo. Cuando entren allá al aposento alto, decida al padre de familia de esa casa, o sea que el hombre con el cántaro era seguramente un sirviente. Y detrás de él van a llegar a esa casa y le van a decir al padre de familia, o sea, al dueño de la casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Como si el Señor hubiera preparado antes con el dueño de la casa el lugar donde iba a compartir la santa o más bien la celebración de la Pascua con sus discípulos. Y dice el versículo 12, entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La otra postura teológica dice y pone un poco de clarividencia en el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, como Dios mismo, como en sus atributos de omnisciencia, el Señor les manda como si hubiera previsto toda esta escena, ¿sí? Previsto es haberla visto antes. Entonces Él les dice, no sé, me imagino la escena, cierra sus ojos y en su mente empieza a ver, entran a la ciudad, van a encontrar un hombre con un cántaro, luego síganlo, luego hablen con el Padre y luego el aposento. Les digo la verdad, para mí me quedo con, y me parece conmovedorísima y no le quita nada de que mi Señor Jesús es mi Dios, mi Salvador, mi Dios entre nosotros. Para mí, y me conmueve muchísimo, que nuestro amado Señor Jesús, sabiendo lo que esperaba, se tome el trabajo de organizar la logística previa para encontrarse con sus discípulos. Es más, si soy coherente a lo que nos dice la misma escritura, el Señor Jesús es aquel que prepara el lugar, ¿sí? Él cuando quiere que estemos con Él, prepara el lugar. Yo he entendido en las peregrinaciones, cuando yo voy a visitar Jerusalén, siempre he tenido esa percepción de que de alguna manera el Señor prepara su casa para que yo le visite. Yo siento que el Señor prepara mi corazón y prepara todas las cosas allá. Prepara el banquete para recibirnos a nosotros. Y así dijo que Él se iba a ir a las moradas eternas, que se iba a ir a la casa del Padre y en la casa del Padre nos prepararía una morada para nosotros. A propósito, aposento, el aposento es una habitación, ¿sí? Es una habitación dentro de una casa. Les estaba diciendo ahora que en Jerusalén en esos días era tal vez hasta un negocio tener una casa con varios aposentos porque muchos extranjeros venían y necesitaban hospedaje. Y el Señor lo preparó, el Señor preparó un lugar especial y es muy particular porque la Biblia describe que era un gran aposento y que además de que imagínense que en griego dice mega, ¿sí? Usa la palabra mega, y ya sabemos que la palabra mega es mm, algo muy grande, ¿sí? Habla de una mega, algo anogeon es aposento, y se refiere con la anogeon mega, o sea, una gran habitación, claro, una habitación donde debían caber 12 y una habitación donde no solo debían caber 12,
sino que además debía tener el espacio para cenar. O sea, escogió la mejor habitación para tener intimidad con él y con sus discípulos. A propósito de eso, si recuerdan el Padre Nuestro, en la oración que el Señor enseña, dice, entra en tu cuarto en lo secreto. El Señor, ¿saben qué está haciendo aquí con el aposento alto? Preparando un lugar de intimidad para él compartir la Santa Cena, lo que entendemos hoy nosotros, en aquel entonces era la Pascua, con sus discípulos. El Señor estaba preparando ese espacio personal e íntimo para disfrutar con sus discípulos. ¿Sí? Y por eso yo creo que Él lo contrató. Y por eso yo creo que Él sabía el nombre de la familia. Y por eso hicieron todo este plan para que llegaran en secreto a ese lugar de intimidad. Porque nadie más debía llegar. Solo aquellos que estaban dispuestos a subir. A propósito, dentro de la casa, cuando habla de aposento alto, es que seguramente dentro de la casa era la habitación que estaba más alto dentro de la casa. Es muy posible que en esa casa hubiera otros aposentos, ¿cierto? Pero el Señor Jesús preparó y apartó el aposento o la gran habitación más alta de toda la casa. ¿Sí? El Señor siempre nos llama a las alturas. El Señor siempre nos invita a buscarle. El Dios de las alturas, el Señor. Porque las alturas, mire, cuando usted se arrodilla en su casa, usted está buscando las alturas, porque el Señor es el que habita en las alturas, así dice la Biblia. Pero también el Señor, ¿dónde habita? Nos enseña la Escritura, en un corazón que se humilla delante de Él, en un corazón contrito y humillado delante de Él. Él mora también allí, en el que se conmueve ante su palabra, en aquel que está dispuesto a obedecer. Entonces, mire algo así como que la altura a la que el Señor nos llama definitivamente es su presencia. Pero no olvidemos que lo que es en lo espiritual, sí o sí, es en lo físico. Y de alguna manera, físicamente, nosotros también debemos buscar las alturas. Eso ha hecho el maligno también. Si usted mira la historia un poco, los lugares altos en las grandes ciudades han sido lugares que se usan también para culto a Satanás o a deidades, para consagrar pueblos o maldecir pueblos y engañar pueblos y atar pueblos. Y así nosotros debemos ser hombres y mujeres de alturas doblando las rodillas, pero también estar dispuestos físicamente a buscar al Señor. Así que mañana entraremos en detalles qué pasó en este aposento alto, pero vemos cómo el Señor Jesús lo prepara. Ahora, la otra postura de que el Señor nunca habló con el padre de familia, que el Señor nunca lo tuvo en cuenta, que el Señor estaba improvisando. Digamos que el Señor lo está improvisando, que no creo que es así, y que en su clarividencia como profeta, como hombre lleno del Espíritu, él vio al hombre con el cántaro y todo eso. Lo que sea, el Señor mismo se tomó el trabajo de alistar dónde iba a tener este encuentro especial con sus discípulos. Algo muy particular. Este aposento alto se convierte a partir de este momento en uno de los lugares más importantes en Jerusalén. Uno de los lugares más importantes. ¿Por qué? Porque allí se celebra la Pascua, importantísimo. Allí se refugian los discípulos, ¿sí? Cuando el Señor Jesús parte a la presencia del Padre, pero también allí llega el Espíritu Santo, ¿sí? O sea que en este lugar se va a convertir en los próximos 50 días en un lugar clave para la obra que el Señor va a continuar con sus discípulos. ¿Por qué 50 días? Porque viene la Pascua, a los 50 días el Pentecostés y entre ellos está el Señor Jesús que los visita, acordémonos que Él los visita, pero también los discípulos, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, los discípulos se reúnen y se quedan en el aposento alto. Y miren que según Hechos, tenía que ser tan grande este aposento alto, que según Hechos había 150 personas cuando vino el Espíritu Santo. O sea que no era cualquier habitacioncita. O no sabemos si es que terminaron viviendo en toda la casa de este padre de familia. Seguramente este padre de familia era un discípulo y seguramente, no duden, que dentro de estos 150 que recibieron el Espíritu Santo,
estaba este padre de familia y estaría su familia que le dio espacio al Señor Jesús para tener un encuentro con sus discípulos. Porque, como dice el dicho, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y si Él le facilitó la habitación al Señor Jesús, pues tuvo que haber sido el privilegiado, pues que en su casa llegara la primicia del Espíritu Santo. Mañana seguiremos viendo un poco más sobre el aposento alto y este maravilloso acontecimiento que nos cuenta la vida. Vamos a orar y entregarle este día y esta semana al Señor. Quisiera pedirte con toda humildad, mi Señor, que vayas delante de mí en este día y en esta semana que comenzamos. No te pido, y te lo pido, te lo digo con mucha reverencia y respeto, no te pido que en mis planes vayas delante de mí. No, Señor. Te pido es que según tus planes me vayas guiando en cada paso que debo dar. No pretendo de ninguna manera pedirte que tú te involucres en mis planes, que muchas veces son egoístas y equivocados, y que me vaya bien en mis planes. No, Señor. Mi petición es que me muestres el camino por donde debo andar. Tu camino que es vida, tu camino que es redención, misericordia, tu camino que es esperanza. Así te pido que hoy y esta semana me guíes de tu mano y que yo pueda encontrar tu propósito, Señor, para mí. Amado, bendice a cada uno de tus hijos, ampáralos, favorécelos, líbralos de todo mal, peligro. Yo te pido que tu mano poderosa nos ampare y nos guíe. Por favor, que la luz de tu Espíritu no nos falte. Toma y gobierna en nuestro corazón hoy y siempre y llénanos de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.